Hola, muy buen día a todos. En esta ocasión les voy a presentar el tema de oscilaciones amortiguadas para el recurso didáctico número 2. En primer lugar, vamos a comenzar mencionando algunas ideas. Eh, Se sabe, por ejemplo, que la energía mecánica en un oscilador amortiguado, aquel que presenta fuerzas no conservativas como fricción, por ejemplo, disminuye en el tiempo como resultado de la fuerza retardadora, que en este caso sería una fuerza que de alguna forma hace que la energía mecánica disminuya, ¿verdad? En este caso sería una fuerza no conservativa. Normalmente se asocia a una fuerza de fricción o a una fuerza de amortiguamiento. En algunos sistemas es posible compensar estas pérdidas de energía al aplicar una fuerza externa que haga trabajo positivo sobre el sistema. Y aquí podemos ver el ejemplo de una niña que está en el columpio en donde el padre está pues aplicando una fuerza en ciertos instantes de tiempo para que se mantenga la amplitud de oscilación del columpio. Eso pues compensa, ¿verdad? Esa pérdida de energía y mantiene el sistema bajo ciertas condiciones de oscilación aceptables, por ejemplo, con la misma amplitud. Un sistema de movimiento oscilatorio amortiguado es considerado un sistema no conservativo. Así que esta es una buena observación para que lo consideren. Ya que la energía mecánica perdida se transforma en energía interna en el objeto y en el medio retardador. Por ejemplo, si yo tengo un sistema masa-resorte, así como el que está en la figura, donde yo voy a tener un resorte colgante y una masa que se une al extremo de este resorte, y a la vez está sumergida en una sustancia, en un líquido que tiene cierta viscosidad. Al oscilar este sistema, pues la masa va perdiendo amplitud de oscilación por la energía que se absorbe por parte del agua, el choque que va a haber entre la superficie del bloque con el agua. Entonces esto pues involucra una pérdida de energía que se transforma en energía interna que absorbe el agua y el objeto de masa m. Esto pues más adelante en la clase se verá que se asocia con un aumento de temperatura. Muy bien. En este caso, pues en la figura se muestra un ejemplo de un sistema que puede sufrir movimiento armónico amortiguado, ¿verdad? Por lo que acabo de explicar. En general, existe un medio retardador, que es el que provoca que el movimiento armónico sea amortiguado. Por ejemplo, no solo en el caso de esta figura, sino que puede ser un objeto que está oscilando en el aire. Así que el aire circundante puede actuar como generar fricción o generar algún tipo de fuerza retardadora sobre el objeto de movimiento, al choque de las moléculas de aire con este objeto, ¿verdad? Eso hace que la amplitud disminuya. Y esa fuerza, pues normalmente se llama fuerza retardadora y se representa con esa F mayúscula sub R mayúscula, vector, que en general se puede expresar como el producto de una constante de amortiguamiento por la velocidad. Y ese signo menos indica que la fuerza retardadora siempre va a ser opuesta al vector velocidad. Se opone al movimiento del objeto en movimiento armónico. Este B, que en este caso sería B minúscula, corresponde a una constante que se llama coeficiente de amortiguamiento. Y la velocidad B es la que tiene el objeto, ¿verdad? Es decir, esa velocidad en movimiento armónico todos sabemos que depende del tiempo y es la derivada de la posición o el desplazamiento con respecto al punto de equilibrio. Esa es la definición de la fuerza retardadora que va a estar presente en nuestro sistema a partir de ahora. En este sentido, pues es posible incorporar esta nueva fuerza a nuestro sistema, pues si tenemos este objeto color verde que está unido a un resorte con una constante de fuerza K. Ese objeto pues presenta un instante del movimiento en el cual se mueve hacia la derecha con un valor de velocidad v. Ahí está el vector color morado. Y existe pues claro una fuerza de restitución por parte del resorte
que hace que se oponga al movimiento, ¿verdad? En este caso, pues se opone al vector en este caso de posición, ¿verdad? Con respecto al punto de equilibrio. Y existe también una fuerza adicional, que es esa fuerza retardadora. Ese vector se opone al vector velocidad. Ahí se puede apreciar muy bien. Así que eso pues quiere decir que el objeto se somete a cierta fuerza externa que absorbe energía, haciendo que este sistema por definición sea un sistema no conservativo. Muy bien. Entonces, vamos a representar o vamos a escribir cuál sería la ecuación de movimiento partiendo de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que se van a involucrar? Bueno, en este caso sería la fuerza, lo vamos a escribir como tal, la fuerza retardadora, ¿verdad? Más la fuerza de restitución, que está presente, por supuesto, igual a masa por aceleración. Entonces, la definición de fuerza retardadora era menos la constante de amortiguamiento por vector velocidad, menos, en este caso ya se sabe que la dirección, entonces no conviene colocar el signo, menos la constante de fuerza por el desplazamiento, masa por aceleración. Y esto es en X, ¿verdad? Para saber que es en la dirección X. Entonces se observa pues obviamente ahí que los vectores FR minúscula y FR mayúscula apuntan hacia la izquierda y la aceleración pues está definida en base a la dirección de estos vectores, ¿verdad? Quiere decir que siguen la misma dirección, apunta hacia el punto de equilibrio. Entonces reescribiendo esta ecuación, vamos a escribirla como segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más un coeficiente, el término de primer orden para la derivada, más otro coeficiente, K entre M, en el término de orden cero, ¿verdad? Para su derivada. Así que esto es igual a cero. Y eso pues es una ecuación homogénea. Ahí se divide obviamente entre la masa, ¿verdad? Y se define la aceleración como la segunda derivada de la posición. Así que esa es una ecuación diferencial en donde ahora aparece este nuevo término, que es un término que es proporcional a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Y cuáles son los coeficientes? Bueno, aquí hay un 1, aquí hay un B entre M y aquí hay un K entre M. Y esos son los coeficientes constantes. Entonces en las clases de ecuaciones diferenciales se aborda este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Para encontrar su solución. Entonces, pues yo les recomiendo que vean el libro de Dennis Hill y Cullen de la séptima edición, que se llama Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera. Ahí pues hay una sección que trata ecuaciones de segundo orden de este tipo y aparece la forma de poder encontrar una ecuación auxiliar proponiendo una solución sencilla que es del tipo E a la mx. Al sustituir esa solución en la ecuación diferencial, pues se obtiene esa ecuación auxiliar que está ahí abajo, ¿verdad? Esta. Y basta con encontrar los valores reales o, o, o incluso complejos, ¿verdad? Para esta ecuación y poder determinar la solución de la ecuación diferencial. Entonces es un tema que yo recomiendo que lo revisen, ¿verdad? Sobre todo en el caso de ecuaciones homogéneas de segundo orden. Entonces vamos a considerar la ecuación diferencial para este movimiento amortiguado. Eh, Vamos a tomar un modelo. Vamos a considerar, por ejemplo, la ecuación segunda derivada y segunda derivada de la posición
respecto al tiempo, más 2 veces un factor que voy a llamar lambda, por la primera derivada con respecto al tiempo, más otro factor que voy a llamar omega cuadrado, que en este caso ya se asocia con K entre M, ¿verdad? Que es la frecuencia angular igual a cero. Esa es la frecuencia angular para el movimiento que hemos venido viendo, que es sin amortiguamiento. Entonces, donde 2 veces lambda, en este caso, es igual a la constante de amortiguamiento entre la masa y omega cuadrado, simplemente es la razón entre la constante del resorte y la masa. Muy bien, el valor 2 lambda se usa por conveniencia algebraica, ya que la ecuación auxiliar, en este caso, resultaría m cuadrado más 2 veces lambda por m más omega cuadrada igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación diferencial? Se puede utilizar la ecuación cuadrática y se determina que una de ellas es menos lambda más raíz cuadrada de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Y otra raíz es m2 igual a menos lambda menos lambda cuadrado menos omega cuadrado raíz cuadrada. Muy bien. Entonces ahora vamos a considerar los siguientes casos. Vamos a tomar en cuenta que yo tengo una cantidad dentro del radical que es mayor que 0. O sea, es una cantidad real, por supuesto, el resultado de la raíz cuadrada. Así que ese sería nuestro caso 1, que lambda cuadrado menos omega cuadrado sea un valor mayor que 0, sea una cantidad escalar mayor que 0. Si se considera que lambda es igual a omega, donde lambda es igual a b entre 2m y omega es igual a raíz cuadrada de k entre m, se tiene lo siguiente. En este caso, b entre 2m tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de k entre m. Así, muy bien. Entonces, pues vamos a considerar, creo que aquí hay un error. Puede ser esto así, ¿verdad? Vamos a considerar esas cantidades así, tal y como están, para poder definir nuevamente esa ecuación que tengo para el caso 1. Entonces, lo puedo reescribir de la forma B, constante de amortiguamiento, debería ser mayor que 2 veces la raíz cuadrada de km, ¿verdad? O mk. Muy bien, lo que indica que ese factor B, o el coeficiente de amortiguamiento, es grande comparado, o ese coeficiente es grande comparado con la constante de fuerza del resorte. Así que la solución en este caso, en el caso 1, sería del tipo x de t igual a e a la menos lambda t, coeficiente 1, e a la raíz cuadrada de lambda cuadrado menos omega cuadrado por el tiempo, más coeficiente 2, e a la menos raíz cuadrada de lambda cuadrado menos omega cuadrado por el tiempo. Cierro. Muy bien, esta ecuación pues representa un movimiento uniforme no oscilatorio, por supuesto, para un sistema que se llama sobreamortiguado. Este sería la solución para un sistema sobreamortiguado. ¿Y cuáles son las posibilidades? Si C es 1 o si C es 0 o C2, si C1 es 0 o C2 es 0, entonces voy a tener estas soluciones que tengo acá. Donde yo observo que no tengo ningún amortiguamiento. Y eso es característico es decir, no tengo un movimiento oscilatorio que sea amortiguado, simplemente no ocurre ninguna oscilación y el sistema se denomina sobreamortiguado. Entonces, con esa consideración, pues ya sabemos que
simplemente sustituimos las soluciones de la ecuación auxiliar en esta ecuación que yo estoy proponiendo, en esta solución, esta función que yo estoy proponiendo como solución, y ordeno, ¿verdad? Básicamente eso. Entonces ahí se puede ver que como el valor es positivo, entonces los cantidades exponenciales van a ser números reales. Muy bien, entonces este caso pues no es un movimiento armónico, ¿verdad? Simplemente se amortigua sin tener ninguna oscilación. Ok, ahora vamos a examinar el caso 2 en donde lambda cuadrado menos omega cuadrado es igual a 0. Pues este caso corresponde a un sistema críticamente amortiguado, ya que cualquier disminución en la fuerza de amortiguamiento daría como resultado un movimiento oscilatorio. Y eso tiene que ver con el coeficiente de amortiguamiento. Si ese valor cambia, entonces esto ya deja de ser igual a 0, esa diferencia. ¿Cuál es la solución general en este caso particular de movimiento críticamente amortiguado? Bueno, es una función de este tipo. C1 más C2 por T. Y esto pues, para poder entender esa solución, habría que revisar un poco la ecuación auxiliar, ¿verdad? Donde las raíces son reales y repetidas. ¿Eso qué quiere decir? Que M1 es igual a M2. Pueden auxiliarse de las secciones 4.2 y 5.1.2 del libro de ecuaciones diferenciales de Dennis Hill en la séptima edición. Y ahí se puede apreciar muy bien cuál es la solución en este caso de raíces eh, iguales que son reales y repetidas, claro. Entonces, ¿cuáles son las dos soluciones posibles? Si C1 es igual a 0 o C2 es igual a 0, pues tengo este tipo de movimiento donde se observa que no hay ninguna oscilación. Simplemente el sistema, pues, eh, llega al equilibrio, ¿verdad? En algún punto, cuando tiempo tiende a infinito, y no existe ningún movimiento armónico, ¿verdad? Muy bien, el sistema en este caso es críticamente amortiguado. Se observa que para que esto sea cero, pues puede haber aquí una raíz, ¿verdad? Que sea diferente de cero para el tiempo, ya que este factor, pues, eso lo permite, ¿verdad? Y en el caso que C2 sea igual a cero, pues entonces se obtiene esta función. Muy bien, recuerden que esas constantes C1 y C2 desde la primera parte, pues son constantes de integración, ¿verdad? Al resolver la ecuación diferencial. Ok, vamos ahora con el último caso, que es el caso 3, en donde esa diferencia lambda cuadrado menos omega cuadrado es menor que 0. Eso, pues, por supuesto, involucraría en estas raíces cantidades complejas, ¿verdad? En la ecuación auxiliar. Así que vamos a ver cuál sería la solución en este caso. Eh, Vamos a escribir primero las raíces, M1, aquí sería la constante de amortiguamiento B minúscula. M1 pues sería menos lambda más omega cuadrado menos lambda cuadrado veces I, que es un número imaginario, y M2 igual a menos lambda menos omega cuadrado menos lambda cuadrado por I. Entonces esos son números complejos. En este caso, pues, corresponde al de un sistema subamortiguado, puesto que el coeficiente de amortiguamiento B es pequeño comparado con la constante del resorte. Entonces, ya tenemos los tres casos. En este caso, cuando la constante de amortiguamiento es muy grande, pues voy a tener una solución de este tipo para un sistema sobreamortiguado que no presenta ningún tipo de oscilación. Simplemente alcanza en cierto tiempo, pues el equilibrio, que sería prácticamente en tiempo mucho mayor que cero, ¿verdad?
Luego este caso, pues es un coeficiente de amortiguamiento que tiene cierto valor acorde a la frecuencia del sistema, ¿verdad? Y este caso es donde el coeficiente es muy pequeño, es casi despreciable, pero sí está presente. Y incurre en una pérdida de energía mecánica en el sistema. Entonces, con estas raíces complejas, M1 y M2, la solución general de la ecuación general para el movimiento amortiguado, pues quedaría de la siguiente forma. X de t igual a E a la menos lambda t por coeficiente 1 por coseno de raíz cuadrada omega t menos lambda t por el tiempo, más C2 por el seno de raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo. Muy bien, en este caso, pues, ya se sabe que por ahí aparece la ecuación de Euler, en donde aparece la exponencial asociada a un número complejo, y eso pues obtiene como resultado esa función coseno y esa función seno. En el curso de ecuaciones diferenciales, pues, se puede analizar mejor este caso, ¿verdad? Para poder entenderlo bien. Entonces, en estas condiciones, pues yo pudiese declarar condiciones iniciales, es decir, la posición en t igual a 0, voy a llamarla x sub 0, y la velocidad en t igual a 0 le voy a llamar v sub 0. Bajo estas condiciones iniciales yo pudiese representar la solución del sistema subamortiguado, esa solución que tiene esa sumatoria de seno y coseno, en una forma más compacta. X de t igual a la menos lambda t por el coseno raíz cuadrada omega cuadrado menos lambda cuadrado por el tiempo más un ángulo de fase. Esto también se puede escribir como AE a la menos lambda t por el coseno de omega prima por t más phi, donde omega prima se llama frecuencia del sistema amortiguado. Así. Muy bien, y claro, omega sería igual a la frecuencia sin amortiguamiento, ¿verdad? Raíz cuadrada de la constante de fuerza entre la masa que oscila. Y la amplitud se puede definir en función de las condiciones iniciales, como x sub 0 cuadrado más velocidad inicial, lambda x sub 0, raíz cuadrada de omega cuadrado menos lambda cuadrado, raíz cuadrada. Todo esto eh, en raíz cuadrada. Y el ángulo de fase también se puede definir en función de las condiciones iniciales. Menos b sub 0 más lambda x sub 0, o velocidad y posición inicial por raíz cuadrada, omega cuadrado menos lambda cuadrado. Muy bien. Entonces, pues aquí se puede ver que las condiciones iniciales son críticas para poder definir la amplitud y el ángulo de fase que corresponden a la solución general del sistema subamortiguado, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos que la frecuencia ya no es la frecuencia que conocíamos como raíz cuadrada de K m, sino que es la diferencia entre esa frecuencia y este factor de amortiguamiento que se llama lambda, el cual pues todos sabemos que esto lo podemos reescribir como K entre M menos B entre 2M al cuadrado. Así. Muy bien, entonces pues este tema pues resulta de mucho interés, ya que es un sistema pues que se puede observar el día a día, pues todos sabemos que los sistemas reales son no conservativos. En este caso pues sabemos que se pierde energía en función en el tiempo, pues.
a medida que el sistema está oscilando. ¿Y quién es la responsable de eso? Pues esta función. Esto también, pues, podría asociarse a una amplitud que involucra amortiguamiento, o sea, una amplitud que depende del tiempo. Así que bajo esa premisa sabemos que en este caso la energía mecánica depende del cuadrado de esa amplitud. Así que con esto pues les presento este tema y posteriormente vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Para poder eh, entender mejor estos conceptos. Hasta la próxima.